El régimen de ahorro individual con solidaridad, conocido como el REIS, es un sistema de ahorro para la vejez, el cual se encuentra administrado por fondos privados de esfuerzo de ahorro para que haya sido realizado por el aportante. En este sistema los aportes no van dirigidos a un fondo público común, sino a una cuenta de tipo individual en la que se va conformando un patrimonio de carácter autónomo. Para hacer la analogía al respecto, se puede hacer como un CDT en sentido de los rendimientos que se acumulen que van a estar condicionados por los rendimientos que se produzcan. Una de las características principales de REIS tiene que ver con que no hay requisitos de edad ni de semanas cotizadas para poder acceder a la pensión. Lo que como tal se exige en la cuenta de quien la está aportando es que para que la pensión exista como un mínimo de un 110% del salario mínimo, reajustándolo con el IPC, según lo que se encuentra designado en el artículo 64 de la ley 100 de 1993. La ley 100 de 1993 creó el Sistema General de Pensiones, en el cual está compuesto los dos regímenes que son excluyentes. El régimen solidario de prima media con prestación definida, que es el RPM, y el régimen de ahorro individual con solidaridad. Requisitos del régimen de ahorro individual con solidaridad. 1. La pensión va a depender del capital acumulado, así que se va a calcular de acuerdo a la constancia de los aportes, el valor de ellos y sus respectivos rendimientos. La mesada pensional podrá ser diferente y en ciertos casos superior al salario que se haya cotizado en los últimos 10 años con el fondo. 3. En caso de fallecimiento, el dinero de la cuenta es heredable. 4. Es posible pensionarse a cualquier edad, en caso que al momento de financiarse la pensión sea de un 110% mayor que el salario mínimo. 5. Hay una garantía de pensión mínima en caso que se deba acudir a ella, en la que se solicitan 1.150 semanas cotizadas y 57 años de edad a las mujeres y 62 años a los hombres. 6. Es posible acceder a 3 modalidades de pensión según convenga o se prefiera: renta vitalicia, retiro programado y retiro programado con renta vitalicia. 7. La devolución de saldos es posible en caso que no se alcance a pensionar. En este caso se incluyen los rendimientos que se hayan obtenido a partir del ahorro, por lo tanto el capital obtenido podrá ser mayor o menor de la indemnización sustituida. Características del régimen del ahorro individual con solidaridad. 1. Aunque en la ley se dice que la pensión se va a establecer con los aportes realizados en los últimos 10 años, en el caso del régimen del ahorro individual, el monto debe superar el 75% de la cantidad exigida como mínimo. Quien cotiza puede exigir que las pensiones con el valor legal y solicitar que le entreguen el excedente de su cuenta de ahorro individual para usarlo a su antojo. Con el seguro, las semanas no podrán retornarse. 2. Al ser una cuenta personal y heredable, el régimen del ahorro individual, en este caso de fallecimiento, los aportes actúan como una especie de seguro de vida para su familia. El régimen de prima media con prestación definida, RPM, es el mecanismo mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una pensión de vejez, invalidez o sobrevivientes, o en su defecto la indemnización sustitutiva, también denominada devolución de saldos, según lo establecido en la ley. Algunas de sus características son: es solidario. Los aportes de los afiliados y sus rendimientos constituyen un fondo común de naturaleza pública que garantiza el pago de las prestaciones de quienes tengan la calidad de pensionados. El Estado garantiza el pago de los beneficios a los cuales se hace acreedores los afiliados y sus beneficiarios. El monto de la pensión, la edad de jubilación y las semanas mínimas de cotización están debidamente preestablecidas. Es preciso tener en cuenta que el acto legislativo mencionado incrementó la edad para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez en 57 años para mujeres y 62 para los hombres, a partir del 1 de enero del 2014. ¿En qué consiste?
La prestación económica a la que tiene derecho el afiliado una vez cumpla con los requisitos de edad y semanas de cotización señaladas en la ley, el monto de dicha prestación, conforme a lo establecido en el Acto Legislativo del 1 de 2005, no puede superar 25 salarios mínimos mensuales vigentes. La pensión de sobrevivientes es la prestación económica que deja el afiliado pensionado a sus beneficiarios después de su fallecimiento. Se debe precisar que la fecha de causación de la pensión de sobrevivientes es aquella en la que se produjo la muerte del causante, descontando las mesadas giradas con posterioridad a la fecha de fallecimiento. Los requisitos son que el origen del accidente o la enfermedad que provocó el fallecimiento sea de origen común. Para determinar el origen del accidente o muerte es necesario seguir los criterios establecidos en la Ley 1562. Que el afiliado hubiese cotizado 50 semanas dentro de los 3 años anteriores al siniestro. ¿Cuáles son sus beneficiarios? En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o superstite, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga 30 o más años de edad, en caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado. El cónyuge o la compañera o compañero permanente deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y que haya convivido con el fallecido no menos de 5 años continuos con la anterioridad a su muerte. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente, siempre y cuando dicho beneficiario a la fecha del fallecimiento del causante tenga menos de 30 años de edad y no haya procreado hijos con este. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión. Con cargo a dicha pensión, si tiene hijos, con el causante aplicará el literal A, o sea, lo dicho anteriormente. Los hijos menores de 18 años, los hijos incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición de estudiantes y cumplan con el mínimo de condiciones académicas que establezca el gobierno, y los hijos inválidos. La pensión de invalidez. Prestación económica reconocida por el régimen general de pensiones al afiliado que ha perdido capacidad laboral igual o superior al 50% y que ha cotizado 50 semanas durante los 3 años inmediatamente anteriores a la estructuración de la invalidez. Algunos requisitos son: quienes se encuentran en estado de invalidez conforme a lo señalado en el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, por enfermedad de origen no profesional o causada por accidente no provocada intencionalmente y que genere pérdida de capacidad laboral superior al 50%. Haber realizado cotizaciones al Sistema General de Pensiones como mínimo 50 semanas durante los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez. Los menores de 20 años deberán acreditar cotizaciones por mínima 26 semanas durante el año inmediatamente anterior a su estado de invalidez. Si el afiliado ha cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de invalidez, solo requerirá 25 semanas en los últimos 3 años. Bueno, muchas gracias. Esto es todo sobre los regímenes de pensión.